Jeremías 33:3 dice: clama a mí. Claramente seguramente todos tenemos un clamor. Durante años tal vez hemos llevado algún clamor en nuestra vida, alguna oración, alguna petición, alguna prueba que tal vez no hemos podido pasar, ¿no? Tal vez alguna victoria que todavía no hemos podido tomar. Pues el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y yo te enseñaré. El Señor te quiere enseñar, el Señor nos quiere enseñar. Hemos venido hasta aquí, el Señor nos ha traído hasta aquí para que clamemos, ¿sí? Porque Él va a escuchar, ¿sí? Y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuán precioso es el Señor, ¿no? Él nos quiere enseñar cosas que no conocemos. A veces creemos, no, yo ya llevo 10, 14, 20, 30 años. Pues el Señor te dice: yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aún muchas veces cosas grandes y ocultas que tú no conoces de ti mismo, pero que yo sí conozco. En el Antiguo Testamento había una pregunta muy grande. Era la mayor pregunta de todas y la hizo un niño. Sí, le preguntó Isaac a su padre: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque se necesitaba un cordero, alguien que pagara por nosotros, para que nosotros pudiésemos acercarnos a Dios y Él pudiera escuchar. Y en el Nuevo Testamento ahora Juan el Bautista ve a Jesús pasar y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, en este campamento dispongámonos al Señor para que el Señor nos hable. Mi primer campamento yo tenía 16 años, me acuerdo. Prácticamente fue mi cuarta asistencia a una reunión cristiana. Fui a un campamento de jóvenes y conocí a una sola persona prácticamente, a una niña de 15 años, 14 años, que fue la que me invitó. Y el primer día de campamento ella se fue con sus amigas y yo quedé como: ¿y aquí qué? ¿Qué voy a hacer aquí? Y literalmente alisté mi maleta para irme al día siguiente. Y entonces un hermano estaba parado en la puerta del campamento y pues claro, vio a un niño ahí irse hacia la carretera y no, yo me voy, yo acá no tengo nada, no conozco a nadie, no voy a entender nada. ¿Sí? Dijo: no te vayas, dale la oportunidad al Señor para que Él te hable. Y esta es una oportunidad. Tal vez usted, hermano, sea de los que se quejó, que ayer casi que no le dan la habitación, que le tocó con alguien que ronca, que esos pájaros no dejan dormir, que me tocó con un bebé. Pues usted y yo, hermanos, estamos en el lugar correcto. Estamos en el lugar donde el Señor nos va a dar ojos espirituales para ver las cosas por medio de los ojos de Cristo. ¿Sí? Entonces, damos gracias al Señor que la palabra es como una espada de dos filos, ¿cierto? Que penetra hasta discernir el alma, el espíritu, los tuétanos. En un filo hay muerte, porque hay algo en nosotros que debe morir. Hay algo en nosotros que debe ser cortado. Hay algo en nosotros que no debe estar, no debe continuar, no debe permanecer. Pero por el otro lado hay vida. Hay algo que sí debe estar. Hay algo que se debe alimentar de la palabra de vida. Hay algo que tal vez estaba muerto y necesita resucitar. Como el gozo del Señor, el consuelo del Señor, el guardar la santidad, la pureza, el llamado del Señor. Entonces, siempre que me toca enseñar, yo me consuelo en ese versículo que dice que la palabra no vuelve vacía. Porque es el Señor el que lanza la semilla y es responsabilidad de nosotros saber qué disposición tenemos para hacer una buena tierra. Israel tuvo el mejor predicador de todos, al Señor Jesús.
Entonces dispongámonos siempre, siempre para el Señor. El Señor nos va a hablar desde la habitación que estemos, desde el trancón que algunos tuvimos que aguantarnos. Algo el Señor está hablando, nos está tratando, nos está formando. El Señor decía de su pueblo: la llevaré al desierto. Allí le mostraré mi amor. Entonces, si los hermanos me acompañan, vamos al Evangelio de Lucas. Vamos a leer el pasaje al cual queremos llegar. Vamos a ver el Señor que nos concede reflexionar. En el Evangelio de Lucas, hermanos, en el capítulo 22, versículo 28, está hablando el Señor en la última cena, el día antes de morir, ¿sí? Conociendo Él todas las cosas, le dice esto a sus apóstoles: Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Precioso, ¿no? Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, mis hermanos, el contexto de este pasaje pues es la cena. El Señor, digamos que prácticamente una semana antes había resucitado a Lázaro. Se armó pues tremenda noticia por este milagro. El Señor se aparta al desierto, ¿sí? Luego el Señor regresa a Betania, el Señor es ungido, ¿sí? Y al día siguiente el Señor entra en Jerusalén. Y sabemos que la entrada del Señor fue gloriosa, ¿no? Multitudes le recibieron, tiraban sus mantos. Bendito, hosana el que viene en el nombre del Señor. Fue un recibimiento maravilloso, una gran bienvenida. Y empieza una semana donde el Señor hace ciertas cosas, como por ejemplo entra al templo, ¿sí? Saca a los mercaderes porque estaban haciendo lo incorrecto en la casa de Dios. Comienza a dar ciertas enseñanzas, tanto que los principales decían: ¿no veis? El mundo se va tras él. Cuán precioso sería escuchar esa frase ahorita, ¿no? Que las personas, los líderes del mundo, ¿no veis? Se van tras el Señor. Y dice la palabra que el pueblo estaba en suspenso oyéndole, porque era muy tremendo lo que estaba pasando. Pero el Señor fue porque se acercaba la Pascua y porque el Señor sabía que había llegado su hora, que era el momento de dar la gran prueba, de pagar el gran precio, que era que Él fuera a la cruz y muriera. Entonces el Señor ya la noche anterior manda a sus discípulos, a 2 de ellos, para que preparen la cena, ¿sí? Para que preparen la Pascua. Y cuando llega el Señor a este lugar, el lugar ya estaba preparado por Él. Como este lugar ya estaba preparado. Muchos de nosotros no hicimos nada, pero hubieron otros hermanos que pagaron un precio y se esforzaron y se siguen esforzando para que nosotros podamos estar acá y recibir este alimento. Y entonces, estando ya en el capítulo 22, en esa última cena, algo muy, muy familiar, porque hay cosas del Señor que son muy privadas, que ya son íntimas. Hay cosas que son con los cercanos. Y así somos nosotros, ¿no? Es como cuando se organiza un matrimonio. Uno no invita a todo el mundo que uno conoce. No, generalmente invita a los más cercanos, porque es algo importante, es algo íntimo, es algo valioso para nosotros. Entonces el Señor, ya estando con sus apóstoles, entonces para llegar al versículo que acabamos de leer en el 28, si nos saltamos un poquito antes y leemos en el 14, 22:14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa
y con Él sus apóstoles. Entonces hay un punto en la vida del Señor que le llegó la hora. Sí, de hecho en Juan dice, sabiendo el Señor, conociendo el Señor que había llegado su hora. ¿Sí? Amó a los suyos, los amó hasta el fin. Entonces esto nos enseña que va a haber un momento donde también a nosotros nos va a llegar la hora donde nosotros también debemos amar al Señor hasta el fin. Hay una hora en la cual el Señor nos invita a estar en la comunión con Él y nosotros debemos responder a ese llamado. ¿Y dónde nos quiere el Señor? Sentados con Él a la mesa. Eso es algo que debe pesar en nuestros corazones, hermanos. Que a veces uno dice, no, pero ¿qué va a ser un domingo más? ¿Qué va a ser una reunión más? Pero es que es el Señor el que está invitando, el que está llamando a la mesa. Dice, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. Entonces se sientan, llegan, se sientan y luego el Señor entonces aquí comparte la cena. Ocurren varias cosas esta noche, entre ellas que el Señor lava los pies de los apóstoles. Y aunque es un pasaje muy precioso, hay una frase muy diciente que el Señor les dice, lo que yo hago ahora, vosotros no lo entendéis, pero lo entenderás después. Tal vez a veces no sabemos por qué estamos aquí, por qué el Señor nos llamó, por qué acepté la invitación a venir. No entendemos muchas cosas de lo que estamos viviendo, pero más adelante, en algún punto, vamos a entenderlo. Y vamos a decir, gracias, Señor. Tu fidelidad siempre estuvo con nosotros. ¿Sí? Tu gracia nos sustentó. Yo no entendía por qué tenía que estar sentado aquí a esta mesa. ¿Sí? ¿No les ha pasado que a veces uno termina en unos lugares que uno dice yo, ¿cómo llegué acá? Hace poco hablaba con un hermano que fue a una cita médica y terminó hospitalizado. Fue a un chequeo y terminó hospitalizado varios días. Y él me contaba, pero gracias al Señor, el muchacho que luego compartió cuarto conmigo estaba completamente asustado y no se quería dejar operar, tenía mucho miedo de la muerte. Y él dijo, ya entendí por qué en este caso sirve. Así es nuestra vida, hermanos. Hay muchas cosas que no entendemos, pero las vamos a entender. O tal vez algunas nunca las entendamos. Pero algo sabemos, y es que el Señor es bueno. El Señor está haciendo su obra. El Señor sabe qué nos conviene. ¿Qué te conviene a ti, a tu familia? ¿Qué le conviene a la iglesia donde te reúnes? Debemos confiar y recibir, porque esta es una invitación del Señor. En el 15 dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Generalmente nosotros nos guiamos es por lo que nos gusta, ¿sí? Tal vez alguno vio el video que hicieron los hermanos y dijo, uy, este lugar sí está lindo. Este lugar está más calientico, Nosotros nos guiamos muchas veces así, lo que nos gusta. Se me ve bien la camisa, ¿sí? Y hay cosas que son naturales, que son legales. Pero resulta que ahora en nuestro llamado del Señor hay otra persona a la cual debemos consultarle primero. Otra persona que Él dice, yo también deseo algo. Yo también deseo algo de ti. Yo también deseo algo de la iglesia porque es mi amada, es mi esposa. Y ahí es donde ya nos empieza a costar un poquito más a nosotros, ¿no? Separar lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos parece, ¿sí? Y a lo que a Cristo le parece, lo que es conforme a Él. ¿Cierto? En la carta de Pablo a Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, le ruega que se quede en Éfeso porque en Éfeso habían ciertos problemas, ciertas dificultades, ¿sí? Pablo le dice a Timoteo, hay algunos que no se conforman a la sana palabra. Porque es difícil para la carne conformarnos a la forma del Señor. Tal vez en nuestra casa uno anda en chancletas, uno anda tranquilo, gritamos, hablamos pasito, duro, y llegamos a la casa de Dios y creemos que va a ser de la misma forma. Y aunque estamos en la casa de Dios,
por decirlo de cierta forma, no es nuestra casa, es la casa de Él, ¿cierto? Que se edifica y crece conforme a Él, que se habla en el tono que Él quiere que se hable, con las palabras que Él quiere que se hable. Y eso es algo difícil porque así también es con nuestra vida. A veces nosotros somos, no, tú a mí no me conoces, ¿por qué me dices eso? Pero uno al Señor, al Espíritu, uno no le puede decir eso. Que solo dice, yo te conozco, yo te formé, yo te llamé, yo te estoy vistiendo, yo te estoy lavando. El Señor estaba lavando los pies de sus apóstoles, ¿sí? El Señor lavó los pies de los apóstoles y luego comparten la cena, donde digamos que pues, se instituye, ¿no?, el partimiento del pan, tomar del vino. El Señor da gracias. Y luego ocurre algo que me parecía interesante. Dice, el Señor después de la cena, Él anuncia más, he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, en el versículo 21. O sea, está en un ambiente familiar, íntimo. El Señor sabía que había llegado su hora, que Él va a morir, algo muy especial, algo muy personal, ¿sí? Por otros versículos se dice que el Señor estaba turbado, ¿sí? Que Él estaba conmovido en espíritu. Y Él anuncia una traición, ¿sí? Y entonces es tremendo porque por este anuncio que hace el Señor, el ambiente cambió completamente. O sea, el ambiente se tornó diferente. Tan diferente, ¿sí?, que ahí más adelantico en el versículo 23 dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Y es tremendo. De hecho, en los demás evangelios dice que comenzaron a mirarse entre ellos, ¿sí?, a señalarse, a acusarse. Uno diría, no, pues qué bonito ir a la reunión, ¿cierto? Se estaban mirando, se estaban señalando, ¿sí? Comenzaban a decirse entre ellos, ¿seré yo? ¿Seré yo el que va a traicionar al Señor? ¿Sí? Luego más adelante ellos ya no decían seré yo, sino decían seré yo, Señor. Ya le hablaban al Señor directamente. Y aunque conocemos el pasaje y lo que pasa, inclusive Judas preguntó. ¿Qué nivel de hipocresía, no? Porque desde que llegaron a Jerusalén, Judas había estado intentando entregar al Señor. Judas ya había negociado con los principales sacerdotes el precio que le iban a pagar a él por entregar a Jesús. Entonces, imagínate. Y fue tanto así el tema que comenzaron a pelear, a discutir. Claramente, cuando estamos en las reuniones, en la vida de iglesia, cuando venimos a campamentos, ese no es el ideal, ¿no? Pero es que resulta que hay algo en nosotros que nos lleva a eso. Porque cada uno tiene su deseo, cada uno tiene su voluntad, cada uno tiene su forma, ¿sí? Pero es que lo tremendo de esto, hermanos, es que fue el Señor el que lo contó. Yo decía, pero ¿qué necesidad había? El Señor simplemente hubiera dejado que esto no se nombrara, que esto hubiera estado en silencio y que todo avanzara normal. Igual más adelante Judas los iba a traicionar, pero a veces el Señor permite cosas en tu vida, cosas en tu iglesia donde se comienza a turbar. Llega la turbulencia, llega la prueba, llega el dolor. Y nosotros necesitamos de la luz del Señor, de su vida en nosotros. ¿Para qué? Para no volvernos unos traicioneros. Porque la persona que traiciona es la persona que estaba, que trabajaba con nosotros, dormía con nosotros, le ponía el hombro, lloraba con nosotros. Pero de un momento a otro lo que había en su corazón, lo que amaba, resultó que era otra cosa. Resultó que quería otra razón. Y cuando comienzan a surgir las peleas, comienza a salir la carne, comienza a surgir lo de uno. Lo primero que hacemos, ¿qué es? Defendernos. No, pero es que yo sí tengo, yo sí he hecho. Yo caminé sobre las aguas. ¿Ustedes qué han hecho? Pues yo hacía llover truenos, decía otro. ¿Cierto? ¿Sí?
Pues yo era el que recogía las cestas de los panes que se multiplicaban. Cada uno buscaba lo suyo, porque somos muy orgullosos de lo nuestro, ¿no? Pero hay que ser orgullosos de las cosas del Señor. Y luego más adelante en el versículo 24 dice, hubo también entre ellos una disputa, o sea, ya había una disputa, ¿no? De señalarse, de acusarse, ¿quién será? ¿Cierto? Donde Pedro le decía a Juan, Juan estaba recostado cerca al pecho del Señor, oiga, ¿quién? Consígase ahí el dato. Sí, ya había una pelea, ahora había otra pelea, uno dice, no, pero qué ganas de ir a la reunión, pensaba yo, o sea, la última cena del Señor. Si usted fuera a morir, hermano, sabe que va a morir al día siguiente, ¿usted qué haría? ¿Cómo sería su cena? ¿Cómo sería su última cena? ¿Quisiera usted que sus hijos estuvieran en peleas, en disputas? Claramente no, ¿cierto? Pero el Señor, algo quería Él tratar, algo quería hacer el Señor. Había una última enseñanza para ellos. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces claro, seguramente comenzaron a acusarse y cada uno comenzó a sacar su hoja de vida de apóstol, de creyente, de frutos, de obras, de caminar. ¿Sí? ¿Quién sería el mayor? Porque esa es la naturaleza pecaminosa. Satanás decía, subiré a lo alto, me sentaré. Eso somos nosotros, hermanos. Si eso no se lleva a la cruz de Cristo, vamos a traicionar a nuestros hermanos. ¿Sí? Aquellos hermanos con los cuales deberíamos llorar, padecer, sufrir, alegrarnos. Vamos a traicionar al mismo Señor. ¿Sí? Y empieza aquí una disputa, como un altercado. ¿Sí? Y entonces luego el Señor empieza como a responder. Pero les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mira esta palabra, mas no así vosotros. Hay cosas en nuestra vida que debemos aprender y en la vida de iglesias donde el Señor dice, mas no así vosotros. Así es el mundo. En el mundo se hace así. En tu casa se hace así, pero en mi casa no. ¿Sí? En mi casa no. En el mundo educan a sus hijos así, pero mis hijos no los educamos así. Entonces hay que decirle al Señor, bueno Señor, háblame y dime qué debo de dejar hacer de cierta forma, que tal vez estoy haciendo de cierta forma, que lo único que está generando son disputas. Disputas en mi hogar, disputas en mi familia y aún peor aún, disputas en la iglesia donde yo me reúno. ¿Sí? Porque a veces nos cuesta saber que sí, es verdad, hay algunos que son mayores, que han caminado más, que han pagado más el precio, ¿sí? Y si somos más drásticos, han pagado más el precio que tú, ¿sí? Y digo que tú, hermano fantasma. ¿Por qué hermano fantasma? Porque como que se perdió, volvió, y uno, ¿lo vieron? Creo que fue George. Como que estuvo en reunión, ¿cierto? Y uno no sabe qué pasó. ¿Sí? Perdemos ese ambiente de familia sentados a la mesa del Señor, porque es que a mí me gusta, es mi forma, entonces voy una vez cada 3 meses a reunión, ¿sí? Y al final del año, uno tiene el descaro de decir, la iglesia necesita esto. Pero si tú no has estado con nosotros llorando todo el año, orando, estudiando la palabra, pero a veces somos así. Pero vamos a ser como Judas, no, pero ¿cómo hubiéramos vendido ese perfume en otro sentir, en otro deseo? ¿Sí?
Yo tengo un familiar que me dice, no, pero ¿cómo así que ustedes regalan los libros? Pero eso, es que hay cosas que son del Señor y para el Señor, no es nuestro. Las riquezas no son nuestras, ¿sí? La sabiduría, el entendimiento, la gracia de tocar un instrumento, eso lo ha dado el Señor, ¿cierto? No hay que traicionar la provisión que el Señor nos ha dado. Hay algunos que son mayores, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven. Los más jóvenes eran los más rechazados en esa época, porque eran niños. Ellos no saben nada, ellos son los inmaduros. Yo soy el que lleva, ¿sí? Yo fundé. El Señor fundó a través de ti, hermano, gracias. Seguimos al Señor. Hay algunos que dirigen, que saben dirigir. Acabamos de tener un ejemplo aquí, más de 10 personas. Y el Espíritu guía a través de ellos. Pero debe haber uno o dos que dirigen. Si no, no suena, no es armonioso. ¿Cierto? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Podríamos estar juntos, pero no en armonía. No en paz. Judas estaba con ellos, sentados. Judas comió el pan de la mano del Señor. Y no era fiel. No era creyente, no amaba. Así también somos nosotros, hermano. Pero claramente eso no debe ser la normalidad de la vida de un creyente. Yendo a reunión, con disputas, orando con disputas, ¿sí? Porque luego va a venir un poco, el Señor ya empieza a apretarnos un poco, porque Él dice, yo edificaré mi iglesia, ¿cierto? Y llegan las pruebas del Señor, ¿sí? Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa? Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Entonces prácticamente mira esta respuesta del Señor a estas dos peleas, a este ambiente como cambió, así como incómodo. Y Él dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aquí el Señor les está diciendo, ustedes están peleando, quién hizo, quién no hizo, quién va a traicionar, quién me puede traicionar, quién ha sido más fiel, quién es mayor, quién tiene más mérito, ¿sí? Mírenme a mí, yo estoy entre vosotros. Al Señor es a quien debe estar puestos nuestros ojos, nuestra mirada. Si en algo se deben llenar nuestros ojos es de la luz y de la grandeza del Señor. Del Señor. No de nosotros. No de lo que admiramos de otra persona. A veces el mundo lo que quiere es que aún nuestra vida esté pendiente, que si el dólar subió, que si bajó, que si el que gobierna es de derecha, de izquierda, y pasamos días y días y peleas. ¿Usted no peleó con su familia por eso? ¿No peleó? Yo tengo que decir que sí peleé un momento. Y el Señor dice, yo estoy entre vosotros, mírenme a mí. La palabra dice, los que miraron al Señor fueron alumbrados. ¿Sí? Fueron alumbrados. Son alumbrados. Y la palabra dice que no serán avergonzados. No serán avergonzados. El Señor prácticamente que está respondiendo, mírenme a mí. O sea, es la hora del Señor. Ellos ya vieron al Señor afligido. Ellos ya vieron que el Señor se estaba entristeciendo. ¿Sí? El Señor ya había anunciado la muerte de Él. El Señor ya les había enseñado sobre el tema de quién era el mayor y el menor, porque ellos ya habían peleado de eso. Imagínate saber que el Señor va a morir al día siguiente, pero ellos estaban encarnizados en ellos. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Sí? ¿Dónde voy a estar?
O sea, imagínate el padre de familia que sabe que va a morir y ver a sus hijos la última noche peleándose por la herencia. Pero papá, yo he sido mejor hijo, yo merezco esta casa, yo merezco esto. Sí, pero mamá, dígale. Y qué tristeza, ¿no? Qué tristeza cuando el Señor dice, poned los ojos en las cosas de arriba. ¿Es difícil? Claro que es difícil porque estamos en este mundo. Y hay luchas y problemas y hay que trabajar y hay que tener un salario y nos enfermamos y hay que cumplir un horario y resulta que nos enfermamos y más aún así dice el Señor, poned vuestros ojos en las cosas de arriba. El Señor dice, yo hiero, pero yo sano. ¿Sí? Pedid y se os dará. ¿Cierto? Eso, hermanos, debe ser algo que debe calar y calar y calar, calar en nuestro corazón. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Perder el tiempo. Y resulta que el tiempo para nosotros no es infinito. Porque resulta que o el Señor nos va a llamar a su presencia, ¿sí? O el Señor va a regresar y nosotros vamos a tener que rendir cuentas de lo bueno o lo malo que hicimos al ser hijos de Dios. Y resulta que además el Señor tiene en su deseo darnos un galardón. ¿Sí? Él quiere darte un galardón, Él quiere darte una recompensa precisamente por esa fidelidad. Porque tú fuiste de los que pagó el precio, de los que esperó, del que cuando llegó la prueba a la iglesia, a la reunión y todo el mundo estaba ahí, guardó silencio. Dijo, esperemos, oremos. ¿Sí? Tal vez tú fuiste de los que dijo, no, yo me voy a recostar en el Señor y le voy a preguntar a Él. Si Él me dice que hable, hablo. Si Él me dice que toque, toco. ¿Sí? Esa es nuestra vida, es mirar al Señor. Él quiere darnos un galardón. Él quiere que tengamos una mejor resurrección. Ahora, ¿y tú la quieres? ¿Tú la quieres? Amén. Mira, había un paralítico que llevaba años, 38 años creo, paralítico, ¿no? Y él esperaba. De tanto en tanto venía un ángel, tocaba las aguas y el primero que se lanzara era sanado. ¿Y qué le dijo el Señor a él? Le dijo, ¿quieres? ¿Tú quieres ser sano? Mi hermano, mi hermana, ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres que se termine esa prueba que estás viviendo? ¿Quieres que el Señor transforme ese corazón que tal vez no está alineado con los caminos del Señor, que está pensando todavía en ciertas riquezas, ciertas comodidades? ¿Sí? ¿Tú quieres que el Señor restaure tu familia? Amén, hermanos. Y el Señor abrió su boca y se cumplió. Hermanos, ahora nosotros tenemos al Señor. Podemos ir a Él. ¿Sí? He aquí el camino está abierto al lugar santísimo, al trono de la gracia. No nos quedemos postrados ahí en el piso esperando a que llegue el hermano Salvador y me empuje a la fuente. Que a veces somos así, ¿no? Como que se necesita, ¿no? En la enseñanza de las bodas, él dice la palabra, fuérzalos a entrar. Y a veces toca, ¿no? A veces toca y llame al hermano y invítelo. No, y no puedo, y tengo esto, pero pues hermano, no deberíamos tener esa actitud, pero busquemos del Señor. A veces somos nosotros los que nos va a tocar entonces a los demás empujarlos un poquito con amor, ¿sí? Y entonces aquí, al ver que nuestra centralidad debe ser el Señor, ¿sí? Viene la respuesta del versículo del Señor que cuando pues los hermanos me invitaron a compartir la palabra
bueno, me llegó este versículo y no se me fue, y no se me fue. Y decía, pero vosotros, recordemos que ellos estaban peleando, ¿no? Ellos estaban peleando, se habían entristecido, porque no debe ser muy agradable saber que alguien en tu familia te va a traicionar, ¿cierto? Va a estar en contra tuya. Estaban peleando, el Señor les responde, el Señor dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Qué respuesta más rara, ¿no? O sea, yo a veces digo, pero ¿qué tiene que ver eso? Y uno dice, no, uno como que les hubiera dado más varita. Sí, uno como que hubiera respondido otra cosa, pero mira que el Señor prácticamente les está diciendo, ustedes ya han pagado un precio, ustedes ya han caminado, ustedes ya han tomado la cruz por estar conmigo. ¿Qué hacen viéndose a ustedes? Porque a veces nos vamos al otro extremo. No, a mí me falta, yo no puedo, no, yo no, es que yo leo y yo no entiendo, y es que no, yo no sirvo para esto. Y como que nos olvidamos que estamos en la gracia del Señor. Como que nos olvidamos que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. ¿Sí? Como que nos olvidamos que Él es el que nos ha sustentado cuando llegan pruebas, aún pruebas innombrables que uno dice, yo no podría, yo no sé qué haría al vivir esa prueba. ¿Sí? Pero prácticamente, señores, están diciendo ustedes, mírenme a mí, ustedes han permanecido. Y Él dice, pero vosotros. Y es tremendo porque en este vosotros yo pensaba, el Señor, en Juan capítulo 6, cuando el Señor anunció precisamente que debíamos comer y beber de Él, ¿sí? Dice que muchos de sus discípulos, oyendo, lo dejaron. Decían, ¿cómo así que debemos comer y beber de Él? Como que no entendieron el mensaje. Muchos se fueron, lo abandonaron. De hecho, Judas acababa de abandonar al Señor. Sí, porque él comió, sí, del pan y se fue. Sí, pero nosotros debemos ser, hermanos, de aquellos que permanecen. Vosotros, pues vosotros los incluye ustedes, hermanos. Ustedes son los que a algún precio habrán pagado por estar acá, por venir a escuchar. ¿Sí? Hubieran ido al Parque El Café, pero allá no hubieran recibido la provisión de vida eterna que el Señor tiene, el consuelo, la alegría que el Señor tiene para nosotros. Cuando se acaba el año, uno generalmente uno hace el resumen, ¿no? Uy, hice esto, me faltó esto, no pude con esto. Y en enero uno está, bueno, este año sí voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer tal cosa. Pues hermano, ojalá que dentro de los primeros deseos que usted haya tenido, no, este año me voy a reunir más, voy a leer más. Señor, que este año tu iglesia crezca. Si usted no pensó eso primero, sino pensó primero, bueno, este año tengo que hacer la casa, este año tengo que tal, cosas que son lícitas, pero no deben ser el primer lugar, pues necesitamos todavía más y más y más y más del Señor. Leamos en Lucas 8, ahí atrasito. En Lucas 8:13, en la parábola del sembrador, dice, los que son, o sea, la semilla que cayó aquí en este lugar, en la piedra, los que son los de sobre la piedra, mira, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y mira, y en el tiempo de la prueba se apartan. Y traigo este versículo porque es que estábamos en la hora de la prueba del Señor. Apenas estaba empezando su mayor prueba. Esa noche empezaban las aflicciones más fuertes de Cristo. Tanto que la palabra dice que Él comenzó a entrar en agonía hasta sudar gotas de sangre.
¿sí? Y entonces qué triste sería uno ser de los que oyen. Yo me preguntaba, ¿será que Judas tal vez en algún momento oyó algo y le habrá alegrado? ¿No? Tal vez algo habrá oído y le habrá alegrado, quién sabe, dice. Pero había un problema, hermanos, no tenían raíces. Y una responsabilidad que nosotros tenemos para no cometer traición al Señor, pues es que necesitamos raíces en el Señor. Estar nutridos del Señor. ¿Y uno con qué se nutre? Con la palabra de Dios. ¿Y en dónde se enseña la palabra de Dios? En la iglesia, en la casa de Dios, ¿sí? Nosotros estamos de jornada en jornada. En Hebreos dice que somos peregrinos. Tenemos una ciudadanía en los cielos. Y cuando Israel iba en el desierto, 42 jornadas, 40 años en el desierto, 40 años cuando si hubiera sido el camino corto, llegaban casi que en 40 días. Pero resulta que hay ciertas jornadas que hay que vivir, ¿cierto? Porque hay momentos que llega el tiempo de la prueba para probar qué tipo de creyentes somos. El tipo de creyente que así lleve 4 días de reunión, pero el Señor, háblame, enséñame. El que lleva 40, 50 años y también dice, Señor, háblame, enséñame. Enséñame, Señor, porque si tú no nos enseñas, vamos a vivir en disputas, en peleas, en amarguras. Tenemos raíces, sí, pero de amargura. Y qué triste. Imagínense el que canta con raíces de amargura. El que enseña con raíces de amargura. ¿Qué va a enseñar? ¿Qué poder? ¿Qué vida va a tener? Nada. Sepulcros blanqueados. Y resulta que nosotros, hermanos, somos una luz en lo alto. Especialmente ¿para qué? Para nuestras familias. Si hay bueno en estas épocas de diciembre y fin de año, es que a veces uno ve a los familiares y por lo menos a veces hay uno que pregunta, oye, ¿cómo va la iglesia? Y tal, y uno puede hablar y ser luz para ellos, hermano. Si tú no estás de la vida de Cristo, hermanos, los demás no van a ver. Tal vez ese familiar, porque hemos orado y orado y orado, pues tristemente no ha podido ver claramente la luz que hay en ti todavía. Porque en ti todavía tal vez hay algunas cosas que van conforme a tu forma. Y las pruebas se necesitan. La Pascua, hermanos, el cordero, bueno, la Pascua tenía varios alimentos, el principal pues es el cordero, pero el cordero se comía con hierbas amargas. Porque al comer y al vivir esa amargura, vamos a recordar que hay un precio que pagar. Que nuestro Señor pagó un precio muy grande. Que para ese alimento espiritual alguien ha pagado un precio. A veces hay que tomar la cruz y sufrir un poquito por causa de los demás. Para estar en el lugar correcto donde debemos estar, alumbrando. Alumbrando. ¿Sí? Hay algunos que en el tiempo de la prueba dice el Señor que se aparta. Entonces dice, más vosotros habéis permanecido. Entonces, si algo tenemos que hacer este año, ¿qué es? Permanecer. Permanezcamos en la casa del Señor. Permanezcamos en la presencia del Señor. En las reuniones, en el tiempo de alabanza, en el tiempo de leer la palabra. Cuando se visita un hermano, una hermana, permanezcamos. Esa es nuestra tarea. Tú puedes llevar 4 días, un día, muchos años. Tu tarea es permanecer en el Señor. Puede que no entendamos muchas cosas. Señor, para mí hay muchas cosas ocultas que no entiendo de mí, de la iglesia, de la palabra. Permanece, el Señor te va a hablar. El Señor te va a enseñar, el Señor nos va a enseñar, va a transformar nuestro corazón. Al comienzo muchas veces uno ni le interesa. A mí muchas veces, soy honesto, ni me interesaba muchas cosas. Yo quería era estar con mis amigos de la iglesia.
Pero ahí poco a poco el Señor fue lanzando esas cuerdas de amor, donde uno se alegra. Gracias, Señor. Heme aquí, Señor. Yo quiero estar como Juan, allí cerca a tu pecho, escuchando tu corazón, lo que tienes para hablar conmigo. Hay una gran bendición que el Señor tiene para nosotros. Y ese permanecer con quienes dice conmigo. Cuando uno lee Cantares, dice, oh, si Él me besara con los besos de su boca. Así dice la amada. Mira ese acto de amor. Cuando uno lee Cantares, al comienzo la amada apenas describe como 2, 3 cositas del amado. Y el amado apenas puede describir 2, 3 cositas de su amada porque era chiquita, no había crecido, no había permanecido en las pruebas. Ay, pero al final de Cantares hay un poema, mi amado, su cuello, sus brazos, sus pies. Vamos creciendo en el Señor. Vamos amando, vamos disfrutando del Señor, donde uno anhela y uno dice, así tenga que pagar 9 peajes, pero allá llegamos si el Señor lo permite. Así es. Nos reímos, hermanos, pero es que hay pruebas que para alguna persona dicen, usted llora por eso, ¿sí? Pero pues para ese hermano, esa hermana es un gran dolor. Es su prueba, es una gran prueba para esa persona, ¿sí? Y ahora el Señor dice, permaneced conmigo, con el Señor. Y ahora mira esta frase, dice, en mis pruebas. Todos aquí podríamos describir nuestras pruebas, ¿sí? No, es que mi esposo, es que mi esposa, no, es que el trabajo, es que Petro, es que el dólar, es que todos podrían describir sus pruebas, ¿no? Y claro que para el Señor son importantes las pruebas. Pero ahora tú puedes describir las pruebas del Señor. ¿Sabes el año pasado cuáles fueron las pruebas del Señor? Las que se tuvieron que pagar. ¿Sí? Podríamos decir, hasta este punto, bueno, estamos con el Señor dice, ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas. Los apóstoles habrán dicho, uy, sí, al Señor lo rechazaron, lo quisieron matar, lo quisieron lanzar de acá, lo menospreciaron, se burlaron de Él, ¿sí? Nos han amenazado de muerte, nos cerraban las sinagogas. Ellos podían decir eso. Pero y ahora nosotros, ¿cuáles son las pruebas de Cristo ahora? Sí, pues mira que en Hechos, como por dar un ejemplo, cuando Saulo perseguía a la iglesia, Saulo iba en su caballo, tenía carta de permiso para matar al que se le atravesara, y el Señor lo choca, le dice, un momento, ¿por qué me persigues? Las pruebas de la iglesia son las pruebas de Cristo también. Y la iglesia está conformada por cada uno de nosotros. Entonces nuestras pruebas, cuando son por causa del Señor, son las pruebas de Cristo también. ¿Cierto? Cuando nos enteramos que cierto hermano tiene tal dificultad, cierta hermana tiene tal prueba, y nosotros lloramos y clamamos y ayudamos, ofrendamos, visitamos, recibimos, perdonamos. Ahí estamos permaneciendo en las pruebas de Cristo. Pero entonces mi hermano, mi hermana, abre tu vida y tu corazón al Señor y al amor del Señor por medio de la iglesia, para que la iglesia también pueda tomar tus cargas, tus luchas, tus pruebas, tus necesidades. ¿No le sostenían a Moisés los brazos 2 personas? Y cuando esos brazos estaban arriba, el pueblo del Señor prevalecía. Pues así es, esas son las pruebas de Cristo hoy en día. Leamos aquí rápidamente en Ageo. En Ageo 1:9 dice, buscáis mucho
y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, nuestros esfuerzos, nuestras formas. No, que vamos a vender el perfume, vamos a hacer esto así, asá. ¿Por qué? Dice Yahvé de los ejércitos, mira porque el Señor estaba acá disciplinando. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿No le parece tremendo ese versículo? ¿No le parece tremendo que todos nosotros nos esforzamos por nuestras cosas, por nuestra casa? Sí, yo me casé hace poco, llevo 3 años de casado y todavía sigo comprando cosas. Siempre falta algo. Y a mí cuento esto porque esto me exhorta, porque entonces yo digo, siempre falta algo en la casa del Señor. Ese algo es un corazón que necesita ser sanado. 2 hermanos que necesitan perdonarse. Un ministerio de un hermano que se rompió y tal vez debe ser restaurado. ¿Cierto? Un hogar, un matrimonio. Y hemos visto matrimonios, ¿sí? Personas que llegaron del mundo separadas y el Señor restauró, como por dar un ejemplo. Hermanos, que este año dejemos de correr solo en nuestros asuntos. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Busca al Señor y el Señor te va a bendecir en tu estudio, en tu trabajo, hasta tu familia va a empezar a ver. Pero dejemos de correr por nuestras cosas. Porque eso es correr mal. Y cuando uno corre mal, se lesiona. ¿Y sabe qué es peor? Cuando uno corre mal y se lesiona, uno a veces no termina la carrera. ¿Sí? Porque se hace la prueba de la carrera tan larga y entonces, como acabamos de leer en Lucas, abandonamos la carrera. Abandonamos la carrera. Entonces, que en nuestro deseo haya una carga por la casa del Señor. ¿Qué necesita la iglesia donde tú te reúnes? Hermanos que prediquen, hermanos y hermanas que oren, necesitan más músicos, no hay músicos, necesitan levantarse más reuniones, no hay reunión de oración, no hay reunión de ayuno, como iglesia nunca salimos a evangelizar, no sé, son ejemplos. Pero esas cosas se necesitan en la casa de Dios, ¿sí? ¿No han visto que a veces estamos en reunión y como que nadie ora? Pero a veces un hermano, el que permanece recostado al Señor, ese hermano, esa hermana ora y como que nos levanta a todos, ¿sí? A veces yo soy miedosísimo para salir a evangelizar. Uno como que, ¿te puedo decir algo? Pero hay hermanos que tienen ese don para evangelizar y uno está con ellos y uno a los 3 segundos ya está diciendo generación de víboras. ¿Por qué? Porque hay hermanos que nos sustentan. ¿Sí? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos la iglesia, columna de la verdad. ¿Cómo va a conocer el mundo la verdad? Por la iglesia. Porque el Espíritu habla a través de la iglesia. Y resulta que hay hermanos, hermanas, que son columnas, que llevan años llorando. Mis primeros años, una hermana me decía, la iglesia se edifica con lágrimas. Y yo, con lágrimas. Ya a los años uno entiende que hay algunos que tienen que llorar. Porque hay alguno que sí le duele, que tal vez hoy vinieron muy pocos a la reunión, tal vez este hermano, esta hermana no ha vuelto, y uno sabe que tiene luchas en su hogar, en su trabajo. Hermanos, es natural. El Señor se sentía cansado del camino. Esa era una de las pruebas del Señor, se sentía cansado. El Señor decía, tengo sed. Sí, entonces necesitamos estar juntos. Leamos en Mateo
en Mateo 25. Ahí en Mateo 25, 34, vamos a leer rápido. Dice, entonces el rey, el Señor, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y mira lo que dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es tremendo, ¿no? Estas son las pruebas de Cristo. Los hermanos que tienen hambre, que tienen sed, ¿sí? Que están desnudos, que están entristecidos, que están en raíces de amargura, que se sienten rechazados, ¿sí? Ahora, claramente hay que definir algo importante, ¿sí? Porque en Pedro dice, pues qué gloria haréis si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Ese ya es otro tema. Cuando por causa del pecado, de la falta de consagración, la falta de disciplina, de santidad, vienen las pruebas, los dolores. Pero es que muchas veces llega otro grupo de pruebas que es por causa de querer madurar, crecer, de querer amar, de querer tener un corazón amplio. ¿Sí? Y ahí es donde el Señor... Imagínense, hermanos, si nosotros no estamos en la comunión del Señor, en la comunión de la iglesia, ¿quién va a dar el vaso de agua? ¿Quién va a visitar? ¿Sí? ¿Quién va a consolar? ¿Quién va a abrazar? Y eso es algo tremendo, hermanos, porque hay ciertas pruebas que viven ciertos hermanos que muchos otros no podríamos soportar. Pero cuando vemos a esos hermanos decir, Dios es fiel, el Señor es bueno, eso, hermanos, es un gran ánimo al corazón. Hermanos que han pasado por unas dificultades tremendas, a veces pruebas que llegan de la nada, pruebas que tú estás completamente tranquilo, normal, buscando inclusive del Señor, reuniéndote, la obra en tu vida, en la iglesia crece y el Señor te manda una calamidad. Pero hay un versículo donde le preguntaban, ¿este es ciego por el pecado de quién? No, él era ciego para que fuesen manifiestas las glorias de Dios, las obras de Dios. Y resulta, hermanos, que a veces tú y yo nos va a tocar este tipo de pruebas, donde alguien tendrá que enfermarse de algo durante muchos años, porque el Señor sabe que esa persona durante muchos años va a ser fiel y va a dar testimonio y gloria al Señor. Tremendo, ¿no? Porque no siempre las pruebas es porque nos portemos mal, ¿sí? Una vez una hermana, hace años también en la localidad donde yo me reunía, una hermana temerosa del Señor, de buen testimonio, servicial, tuvo un problema de salud muy fuerte y llegué a la reunión el domingo y me enteré de eso y yo decía, wow, o sea, yo decía, pero ¿por qué ella, Señor, si ella es como tan santa? Y me acuerdo que en ese momento el Señor a mí me respondió, porque yo la quiero más perfecta.
Yo decía, oh Señor. Así es el Señor, hermanos. Hay ciertas pruebas donde el Señor nos quiere perfeccionar. Que recordemos que el Señor viene, nos vamos a casar con Él. Nuestras vestiduras deben estar blancas. Una novia sin mancha, sin arruga. Y a veces para las manchas hay que... ¿Cierto? Es una cosa muy, muy tremenda. En Hechos dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿sí?, entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones. El Señor nos quiere dar coronas, hay muchas coronas, pero antes de esa corona hay otra corona que debemos ponernos nosotros. ¿Sí? F.B. Mayer dice, todo cristiano sincero anhela vivir una vida victoriosa. ¿Usted anhela vivir esa vida, hermanos? Una vida de victoria en el Señor, de gloria en gloria, de gracia sobre gracia. ¿Sí? Todo cristiano sincero anhela vivir una vida victoriosa. Pero la corona de hierro del sufrimiento precede a la corona de gloria. Tremendo, ¿no? Ya para ir acabando, hermanos. Entonces mira que el Señor prácticamente en este pasaje de Lucas como que les está reconociendo, ¿no? Uno dice, están en tremenda pelea ahí, en un momento tan importante, tan sublime, y el Señor como que les reconoce, no, ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas, y yo pues os asigno un reino. O sea, como que antes hay recompensa y todo. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de esto, hermanos? Que más a los minutos, en el Evangelio de Marcos dice, mas todos huyeron y lo abandonaron. Tremendo, ¿no? ¿Cómo se habrán sentido los apóstoles? El Señor acaba de decir que nosotros somos los que permanecemos con Él y nos fuimos. Lo acabamos de abandonar en el momento más importante, cuando empezaba ese camino doloroso. El Señor era capturado, iba a ser masacrado, iba a ser crucificado y lo abandonamos. Es como muy confrontante esto, ¿no? Y de hecho los versículos que dicen ahí, dice Pedro le seguía de lejos. O sea, ya no estaba ahí al lado de él, no, ya estaba lejos. Eso debe confrontar, ¿no? Y aun cuando el Señor estaba en la cruz, dice que todos los que le conocían, ¿sí?, observaban de lejos. Ahora pongámonos en ese papel, hermano, cuando usted está en la mayor prueba y los que usted más ama, los que usted espera que estén con usted, los que usted espera que van a meter las manos al fuego, lo abandonan. Duro, ¿no? Definitivamente, como dice Juan, el Señor nos amó hasta el fin, hasta la cruz. Muy tremendo, porque a veces uno dice, no, pero es que mi familia, la iglesia me deberían tal cosa, pero es que resulta que la iglesia también está creciendo. La iglesia está en sus luchas, en sus pruebas, y a veces no nos entendemos, a veces, o sea, literal, o sea, qué confrontante esto. El Señor les reconoce algo y luego dice que todos se fueron, todos sus conocidos estaban de lejos. Y entonces, ¿sabe cuál es el problema de alejarse del Señor? De estar como lejos del Señor, lejos de la cruz, ¿sí? Que nos pasa como Pedro, que en el momento más importante, cuando más fieles tenemos que ser, donde no debemos ser ese hermano fantasma o también ese hermano prótesis, como que no, a mí me gusta hacer esto, esta es mi tarea, pero yo estoy aquí y luego estoy acá. Y no, esta localidad, esta iglesia ya no me gusta y entonces voy acá. Es que aquí hablan muy duro, aquí hablan muy suave, aquí no hablan, aquí... No, hermanos, nuestra tarea es permanecer en el cuerpo del Señor para echar esas raíces, para nutrirnos,
para que cuando nos estemos alejando del Señor, un hermano te dice, hey, vamos a orar, vamos a perseverar, vamos a continuar, vamos a seguir juntos, vamos a pagar el precio juntos, vamos a estar juntos en la cruz del Señor. ¿Cierto? Eso es tremendo. Hay un momento en la prueba donde el Señor, ¿sabes que antes de que el Señor fuera capturado, el Señor les dijo a los apóstoles en un momento, basta? Porque ellos ya iban a coger 2 espadas. El Señor les dijo, basta. Hay un momento, hermano, que tú le tienes que decir también a cierta prueba, dificultad, a cierta mal estado espiritual, basta. ¿Sí? Porque vas a hacer lo contrario, vas a obrar en la carne. Cuando llega la prueba, la dificultad, no vas a dar la respuesta que debe ser. Y entonces, como Pedro, sacamos la espada y queremos matar y asesinar. Y luego el Señor se puso más fuerte. ¿Y sabe qué le dijo a Pedro? Basta ya. Ya no solo fue un basta, fue basta ya. Nosotros también necesitamos un basta ya, porque luego que hizo Pedro, se calentaba por allá con los soldados y negó al Señor. Yo no soy, yo no le conozco, yo no. Triste, ¿no? Leamos un último versículo para terminar, mis hermanos. En el libro de Santiago. Santiago es un buen libro para leer en cuanto a las pruebas, para estudiarlo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, capítulo 1 desde el versículo 2, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice en Pedro, vuestra fe más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, para que la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso vienen las pruebas también, hermanos, ¿no? Cuando hay que luchar, mantener la fe, perseverar. ¿Sí? Que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Uy, cuán precioso, ¿no, hermanos? Dice en Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Uy, cuán precioso, hermano. Hay que mantener eso. Hay que mantener esas glorias que el Señor nos ha dado, esas riquezas que hay en Cristo. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Ay, somos el pueblo del Señor. ¿Sí? Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ay, qué precioso, hermano. Descansemos entonces en la gracia del Señor, en su misericordia. ¿Sí? Mira, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Pablo le decía a Timoteo, mira, esto te encargo, espero ir pronto a verte, pero esto te encargo para que sepas cómo conducirte. Todavía estamos aprendiendo a conducirnos en la casa del Señor, para que el Señor termine su obra en nosotros y como Pablo podamos decir, he acabado la carrera. Y ojalá en un año podamos decir, hemos permanecido con el Señor. Sí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Clama a mí y yo responderé, y el Señor te dará abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe. Y para terminar, ahí en el 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación.
la prueba también, pongámoslo. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ay, mira cuán precioso el Señor. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa. Ay, mira, ellos estaban en la mesa, pero en el reino también el Señor quiere que tú estés en la mesa, hermanos. ¿No le parece precioso eso? Saber que en el reino hay una mesa y el Señor tiene una silla para ti, para que te sientes en esa mesa. La mesa en mi reino, mira, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, mis hermanos, en Santiago dice: mas todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Esa es la actitud que debemos tener durante la prueba. Sí, entonces permanezcamos, hermanos, tomemos ánimo del Señor, estemos juntos. Sí, que el Señor es bueno, es fiel, es grande, es bondadoso, es misericordioso. Y Él dice: venid a mí y yo os haré descansar. Amén, mis hermanos.